Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una posición clara mantiene la administración del Poder Popular respecto a sus relaciones con naciones amigas, y es la de exigir el respeto para que países, sin importar su nivel de desarrollo, no intervengan en los asuntos internos de Honduras, y dicha postura la dejó planteada recientemente el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, al protagonizar una nueva guerra de tweets contra la embajadora de Estados Unidos en Honduras, a quien pide replantear sus posiciones y no poner en riesgo las relaciones bilaterales. El cruce de mensajes entre la embajadora Laura Dogu y el canciller hondureño genera controversia, y más allá de eso, este tipo de confrontaciones no contribuyen a las buenas relaciones, señalan algunos analistas. El más reciente intercambio entre ambos diplomáticos se dio cuando el canciller hondureño pidió a la plenipotenciaria estadounidense que rectificara sus posiciones, ya que comprometen las relaciones bilaterales. Previamente, Reina se refirió al encuentro sostenido por el ministro consejero de la embajada estadounidense en el país con el representante de una zona de empleo y desarrollo económico en Islas de la Bahía, y de acuerdo al secretario de Relaciones Exteriores, la sede son la aberración jurídica más grande que surgió en el narcoestado, por lo que sostiene que la creación de empleos es importante en marcos legales limpios. No obstante, Dogu no se quedó callada y le respondió a Reina que las misiones diplomáticas se reúnen con sus ciudadanos y empresas para conocer sus necesidades y planes, ya que esto facilita la inversión, hace crecer la economía y así beneficiarse tanto a hondureños como a estadounidenses. Es importante recordar que esta guerra de tweets tiene varios meses de haberse iniciado. La primera ocasión en que el canciller Reina increpó a la diplomática norteamericana fue en mayo del presente año, cuando Dogu expresó su preocupación por la propuesta de reforma energética que tendría efecto sobre la inversión extranjera, a lo que el funcionario hondureño le contestó que le preocupa su desacertada opinión sobre política interna que no contribuye con las buenas relaciones. Por otra parte, el funcionario hondureño también reaccionó sobre lo expuesto por el consejero económico de la embajada estadounidense, Scott Hansen, quien se refirió a un mensaje de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, sobre calificaciones crediticias, por lo que el secretario de Estado informó que la embajadora les aclaró que esa no era la posición oficial de su misión diplomática y que pidieron la eliminación de esa publicación. Ante lo sucedido, miembros del Partido Nacional reaccionaron que se estaría dando un mal mensaje y piden no marcar distancia con el mejor aliado, donde viven más de 1 millón de compatriotas que envían millones de remesas. Igualmente piden a Reina que aproveche la relación con Estados Unidos para solicitar más visas de trabajo y que se amplíe el TPS a los hondureños. Analistas consideran que el canciller actuó frente a la reiterada injerencia en cosas que solo le competen a los hondureños. La misma opinión tiene el ex canciller Milton Jiménez Puerto, quien aseveró que Reina hizo lo correcto, ya que sin importar el nivel del país, siempre deben de respetar la soberanía de Honduras. Gracias por estar con nosotros. Canal 11 de Radiovisión Honduras, Radiovisión Honduras 90.1, Tegucigalpa, 90.9 en la ciudad de San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central de Honduras, 90.3 en la cálida Choluteca, por si en algún momento va a salir de su casa. En esa frecuencia no puede sintonizar. Vamos a iniciar la semana de octubre del 3. Hoy es 3 de octubre, día del general Francisco Morazán. Así es, ¿verdad? Nacimiento de Morazán y Día del Soldado. Y Día del Soldado. Una historia grande la de Morazán, muy grande. Bien. En Brasil, ayer elecciones, se hablaba que Lula iba a ganar por una ventaja amplia. Al final no es tan amplia la ventaja.
que ha tomado Ignacio Lula da Silva, que de la cárcel está peleando a llegar a la presidencia de la República. Aquí en Honduras diríamos del bote al poder. Ha obtenido el 48.43%, seguido de cerca de Bolsonaro. Van a ir a segunda vuelta, 43.20%. Se esperaba una victoria más amplia de Lula, pero Bolsonaro mostró ahí que tiene apoyo. Muchísimos apoyos. Tiene 51 millones de votos, 57 tiene Lula y esa segunda vuelta va a estar bastante reñida. Voy a presentar a mis invitados de esta mañana para que empecemos con este tema, primero de los brasileños y luego vamos a hablar de las diferencias entre Laura Dogu, embajadora de los Estados Unidos, y el gobierno de la República de Honduras, porque no es un pleito con Eduardo Enrique Reina, canciller de la República. Yo recuerdo algunos pasajes hace algún tiempo de este tipo de diferencias que existen entre embajadores de Estados Unidos y nuestro gobierno. Pues no es con Laura Dogu, no tiene diferencia con Eduardo Enrique Reina en lo personal, creo yo. Reina cada vez que habla o pone un Twitter, habla en nombre del gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, presidenta del país. Saludo primero a don Edgardo Rodríguez por el orden de llegada. Don Edgardo, buenos días. Me preocupó, creí que iba a decir por el orden de edad. Buenos días. Un gusto saludarlos. Estamos iniciando el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Así que estoy solidario hoy con este chongo en la lucha, hombres y mujeres, pero más las mujeres, en la lucha contra el cáncer de mama. Un gusto, un placer compartir esta mañana con el pueblo hondureño, con los buenos amigos, el abogado Tito Mejía y el abogado Milton Jiménez y por supuesto con Raúl. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Don Aristides Mejía Carranza fue presidente del ya fallecido Tribunal Superior Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. Fue embajador de Honduras en Grecia, fue ministro de Defensa y como designado presidencial en el gobierno de Mel Zelaya. Abogado Aristides Mejía. Bienvenido a Francia también. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por tu invitación. Yo creo que estamos hoy en un día muy bueno para hacer análisis por esto que ha ocurrido en Brasil y por supuesto el otro tema que nos han dicho que abordemos. Así que estoy muy contento de compartirlo con ustedes, con analistas y políticos. No me gusta mucho la palabra analistas ni especialista. Yo creo que es difícil ser especialista en algo, pero bueno, cada uno tenemos una posición diferente en la representación partidaria también y puede ser interesante para el público debatir sobre estas ideas. Conmigo también el buen amigo, el abogado Milton Jiménez Puerto, ex canciller de la República, ex presidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros y uno de los más destacados abogados del país. Milton, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias Raúl, es un gusto. Y bienvenido a Europa también. Gracias. Un saludo para pues, la audiencia de este gustado programa de Canal 11. Un saludo para ti, por supuesto, para Edgardo y para Aristides, ¿no? Creo que es una buena oportunidad de poder compartir algunos criterios con relación a lo que acontece a nivel nacional e internacional. Parece que te metiste en una cámara de bronceo. Estaba bueno ese sol ahí en Grecia. Es cierto que sí queda como rojizo un poco. Y vos venís más blanco. En Francia no, no estaba pegando el sol. No, es que yo me escondo del sol. Bien, poneme los resultados de Bolsonaro y de Lula da Silva. Milton, Edgardo y Aristides. Vamos a hablar de este tema. Se esperaba una victoria contundente de Lula da Silva. Es sorpresa, no se puede desconocer los resultados de Bolsonaro, que por cierto el sábado vi poneme los datos, vi un video donde Bolsonaro salía bailando. Y eso recorrió el mundo y como que le dio resultado porque acortó diferencias. 48.43 Calamar, Jair Bolsonaro 43.20. De ahí Simone tiene 4%, Ciro 3%, 0.5 Soraya, Felipe tiene 0.4,
Padre Kelmon tiene 0.07% y Leo Pericles 0.05%, el único de color que participó en esa elección, donde acudieron millones y millones de brasileños que irán a una segunda vuelta. Tiene la palabra don Ricardo. Muy bien. La sorpresa de la noche de ayer en Brasil fue no el triunfo de Lula da Silva, sino que la sorpresa, y así lo están expresando los distintos medios de comunicación internacionales esta mañana, es que no logró una ventaja tan holgada como se venía anunciando en las semanas y días anteriores a la elección en Brasil. Se suponía que iba a ser una ventaja suficiente como para ganar en primera vuelta. No sucedió así, hay una diferencia de, creo que son 5 puntos, que obliga a una segunda vuelta. Desde ese punto de vista, pues, el bolsonarismo pues, respiró tranquilo y sus adeptos, porque por lo menos van a tener la posibilidad de una segunda vuelta, en primer lugar. En segundo lugar, también hubo elecciones al Senado y al Congreso de Brasil, y esto es bien importante. Lograron llegar candidatos de la centroderecha brasileña, del colectivo partidario de Bolsonaro, importantes figuras, como aquel juez de apellido Moro, si no me equivoco, que fue el que metió preso a Lula y que después, la causa fue desestimada y pues, salió en libertad. Entre otras personalidades de mucha fuerza en Brasil van a ser parte del Senado y del Congreso de Brasil. Y en tercer lugar, decirles que obviamente ahora viene un reacomodo de fuerzas y me informaban amigos brasileños que los candidatos que quedan en segundo, en tercer y cuarto lugar, especialmente la señora Simone, el señor Ciro, son de cierta tendencia de izquierda, con lo que uno tendería a pensar que va a ser más cómodo para Lula buscar puentes de entendimiento con esas otras fuerzas que quedaron más relegadas en la votación, que aunque son con una puntuación bastante baja, pero son fuerzas que pueden aglutinar y apoyar la causa del partido de Lula da Silva. Así que decir pues que no es una sorpresa, ya lo hemos visto en años anteriores y años recientes, hay una tendencia en América Latina muy clara hacia pues los gobiernos con un discurso que no es lo mismo que una práctica, voy a repetir esto, con un discurso de izquierda que no es lo mismo que estando en el poder tengan una ejecutoria gubernamental que llene las expectativas del electorado. Así que esa sería pues una primera apreciación mía sobre los resultados de ayer, que no sorprende el triunfo de Lula, sino que sorprende el hecho de que no fue una ventaja holgada que venía siendo anunciada y que no iba a haber segunda vuelta, sino que iba a ser lo suficientemente amplia para ganar en primera vuelta. Ahora viene pues un proceso diferente. Le decía a unos amigos anoche que de acuerdo a los estudios que se hacen en los países donde hay segunda vuelta, generalmente el que gana la primera vuelta, generalmente, hay excepciones. Macri en Argentina fue una excepción que quedó en segundo lugar y ganó en la segunda vuelta, pero generalmente cuando el candidato que gana en primera vuelta gana en la segunda, pero con una condición, que la diferencia del segundo lugar sea por lo menos 7 a 8 puntos arriba, por lo menos, con lo cual Lula está en el límite de las tendencias que, digamos, ya hay estudios sobre eso en los países donde hay un sistema de balotaje. Así que va a ser interesante. Obviamente Lula, por muchas razones, por su discurso, por su gobierno que realizó, dicho sea de paso, con grandes resultados sociales, tendería a tener mayores posibilidades, pero repito, el margen, la diferencia no es como para dormirse en sus laureles.
Don Aristides Mejía Carranza, ¿qué análisis es el suyo? Bueno, yo creo que lo que hay que retener de la elección de ayer en Brasil es que hay una nueva configuración política. Todos sabemos que Bolsonaro es un político de extrema derecha, yo diría un poco fascista, que procede del tiempo de los golpes de Estado, que ha sido adulador de las políticas de aquel tiempo, de los gobiernos militares, que es contra la ecología, puesto que es el que ha puesto en peligro la Amazonia, favoreciendo los intereses de los terratenientes en esa zona, que ha sido acusado de sexista porque incluso atropelló a una diputada físicamente, ha hablado muy mal de las mujeres, es contra las minorías de otro tipo, diversidad sexual, etc. Y con un pésimo resultado en la gestión de la pandemia, porque es un negacionista, y también con pésimos resultados económicos. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué obtuvo tantos votos? Y para mí la respuesta es que la polarización en Brasil ha conllevado a que el factor ideológico prevalezca sobre las realidades. Y una polarización algo ficticia, porque realmente del otro lado tenemos a Lula, que si bien procede de las filas originalmente del Partido Comunista, tuvo a lo largo de su vida política una evolución hacia el centro. Es un político socialdemócrata que hizo políticas sociales, pero que vigorizó la economía porque favoreció a la gran industria brasileña, a todos los empresarios, al grado tal que llegó a Brasil a ser la sexta potencia del mundo, sexta potencia económica. Ahora Brasil yo creo que está mucho más atrás. También en su época Brasil tuvo una política internacional muy activa, muy a favor de cambio moderado, diría yo. Y si bien es un hombre que sigue alentando, digamos, a sectores aglutinados en el Foro de Sao Paulo, pero representa dentro de ese foro un sector moderado. Entonces, por eso digo que la polarización que se ha inventado Bolsonaro es falsa, porque Lula al final fue el que sacó de 30 a 40 millones de personas de la pobreza y los situó en la clase media, y eso nadie lo niega, y esos ciudadanos luego se convirtieron en consumidores en un país que tiene una industria. Entonces, el consumo interno, el mercado interno de Brasil, que Brasil hay que acordarse es como un continente en sí mismo, ¿verdad? Es un país con más de 8 millones de kilómetros cuadrados, con 200 millones de habitantes, con una industria fuerte, y eso quiere decir de que Brasil tiene un potencial en sí mismo, tanto como los países grandes, como Estados Unidos, como China, etc. Ahora bien, para concluir, yo podría decir, bueno, queda dibujado un mapa diferente en Brasil, un mapa de la división. Este tipo de líderes populistas dividen a los países, ya lo vimos en Estados Unidos con Trump, él es un émulo de Trump. Se acoge a los sectores más ignorantes o a aquellos sectores que temen porque son fanáticos religiosos de algunos grupos protestantes conservadores que se dejan llevar en una dudosa interpretación porque siempre hacen concesiones por miedos ideológicos a la doble moral. ¿Y por qué digo eso? Porque justamente Trump y Bolsonaro no son los mejores ejemplos de la moralidad. Si se ve sus antecedentes en los negocios, en el trato con las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que iglesias que promueven la moralidad apoyan este tipo de individuos que promueven el uso de armas, la destrucción ecológica, la discriminación racial,
la desigualdad, etcétera, etcétera. Yo creo que, en resumen, lo que está quedando en Brasil es un país dividido porque todo el sur próspero de las clases medias altas, que casi todas son blancas, se dejaron llevar por el bolsonarismo. El estado de Sao Paulo, que es el más populoso, que votaba por Lula, creo que le aventajó por 7 puntos y fue un gran peso en la balanza. Y el nordeste, que es la zona pobre, que es más indígena, y la costa occidental del norte de Brasil, que es más negra, pues esa votó más por Lula. Entonces queda un país dividido socialmente, religiosamente, racialmente y ideológicamente. Y ya vimos en Estados Unidos que, aunque Biden ganó ampliamente, Bolsonaro hizo exactamente lo de Trump, empezó a cuestionar antes de tiempo que los resultados iban a estar trucados en un país donde no hay antecedentes de fraude porque todo se hace con máquinas, y yo mismo visité una vez, en tanto que presidente del Tribunal Electoral, el sistema brasileño es de los más fiables del mundo, y empezó a meter dudas sobre si iba a haber fraude y crear una división y la duda con teorías complotistas y conspiracionistas. Yo no soy de la tendencia de Lula, yo soy hombre de centro, soy un liberal, pero entre Lula y Bolsonaro le apostaría 1000 veces más a Lula por un hombre finalmente civilizado, que conviene más al mundo, conviene más a la América Latina, y creo que él se va a imponer en las próximas elecciones a pesar de todo. Abogado Milton Jiménez Porto. Bueno, creo que mis compañeros han hecho ya un análisis bastante completo, ¿no?, de lo que ha ocurrido en Brasil. Me parece que ahí hay dos tipos de nostalgia, ¿no? La nostalgia de los 8 años que gobernó el presidente Lula, que fueron de prosperidad, que fueron de igualdad, que fueron de reconocimiento a los derechos de los sectores más desposeídos de la sociedad brasileña, y además de aquellos que habían sido históricamente discriminados, y la nostalgia de Bolsonaro por la dictadura militar, que fue terrible en Brasil, una dictadura de más de 20 años que además marcó el rumbo de América Latina, puesto que a raíz de esa dictadura, en donde se concibe la doctrina de seguridad nacional, es decir, se le estructura la doctrina como tal, se dieron estas situaciones terribles en todos los regímenes, sobre todo de Sudamérica, en alguna medida de Centroamérica, ¿no? Entonces ahí hay dos nostalgias claramente definidas. Yo particularmente me identifico así con Lula, definitivamente no puedo bajo ningún punto de vista, digamos, afiliarme o simpatizar con concepciones tan radicales como las de Bolsonaro. Sin embargo, claramente se nota que la sociedad brasileña vive todavía una situación que recuerdo que me tocó vivir en algún momento, hace algunos años, creo que la primera vez que estuve en Brasil haciendo un pequeño curso, en el que ahí se establecían ciertos parangones entre lo que ocurría en Brasil y en muchos países de África con relación a la discriminación racial y de otra naturaleza, ¿no? Y creo que las posibilidades de Lula es un hombre de barricada, es un hombre de lucha, es un hombre que ha venido, desde los sectores más desposeídos de la sociedad brasileña, del nordeste brasileño. Su madre emigró hacia San Pablo con 9 hijos de pan en mano, se forjó como obrero tornero, por cierto perdió un dedo trabajando como tal, se convirtió en dirigente metalúrgico y gradualmente fue escalando dentro del movimiento sindical y popular posiciones extraordinarias que demostraron su gran capacidad de liderazgo y generaron la confianza en la sociedad brasileña. Es interesante porque quien antecedió a él fue el presidente Fernando Henrique Cardoso, ¿no?, que es uno de los
grandes teóricos, de los grandes intelectuales en América Latina y en el mundo, sobre varios conceptos, como entre ellos la teoría de la dependencia, y se suponía que Lula en su primer periodo iba a tomar medidas muy radicales, distintas a las del presidente Cardoso, que venía de una concepción ideológica de izquierda, no tanto de militancia, pero sí en su percepción del mundo, ¿no? Sin embargo, el presidente Lula fue lo suficientemente pragmático, logró un balance que de alguna manera superó las expectativas negativas que habían de ciertos sectores empresariales, tanto en Brasil como en otras partes del mundo, y por supuesto en la comunidad internacional. Todo el mundo creía que Lula iba a llegar con una posición muy, pero muy radical, y la sorpresa es que Lula manejó, repito, con pragmatismo. Y en su segundo periodo se dedicó a trabajar en el ámbito social, es decir, saneó primero, logró continuar con aspectos del programa de Cardoso, de Fernando Cardoso, y posteriormente, en su segundo periodo, logró estos logros a los que ha hecho referencia Arístides, de casi 40 millones de personas que salieron de la pobreza, de una gran cantidad de beneficios de carácter social, de protección del medio ambiente, porque obviamente lo que ocurre en Brasil le preocupa a la humanidad en su conjunto, ya que el Amazonas es el gran pulmón de la humanidad. A nosotros como hondureños nos interesa Lula, y esto es justo decirlo, por primera vez un presidente de Brasil, durante más de 100 años de relaciones diplomáticas, visitó Honduras. Y estuvimos los tres. Estuvimos justamente, tuvimos la oportunidad de tratarlo, de compartir con él, pero además nos apoyó cuando la famosa condonación de la deuda de Honduras con el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue muy importante en aquel momento y que en gran medida impidió que en aquel gobierno... Fue importante él para eso, me acuerdo. Fue importantísimo y además impidió... Como 1.500 millones, ¿verdad? 1.200, casi 1.300 millones de dólares. De condonación. Probablemente Rebeca Santos maneja mejor la cifra exacta, ¿no? Pero esto en gran medida impidió que se tuviera que poner nuevas tasas impositivas, se desarrollaron programas sociales importantes que fueron denigrados en aquel momento, porque decía que se estaba malgastando el dinero sin darse cuenta, todos los controles que se ejercen con el tema de la condonación de la deuda y cómo se tienen que desarrollar programas de carácter social, como la red solidaria, como la matrícula gratis, por ejemplo, para mencionar algo, ¿no? Como la merienda escolar, etcétera. Así es que también contribuyó a que hubiera muchísima, por lo menos expectativa de inversión brasileña en Honduras, y por ende yo definitivamente creo que sería muy beneficioso para América Latina y particularmente para Honduras, porque además hay ya relaciones de carácter personal con él, un probable triunfo del presidente Lula, y que evidentemente tiene todas las posibilidades. Ya hoy mismo comenzó a luchar para alcanzar ese objetivo, y no tengo la menor duda de que candidatos como Simón Tabet, creo que es el apellido, o como Ciro Gómez, que son personas con una posición, como bien lo señaló Edgardo, progresista, tenderán a unirse en una segunda vuelta al presidente Lula, que es mi expectativa personal, y creo que la de muchísimos de latinoamericanos con relación a este proceso brasileño. Para cerrar el tema y ir a una pausa y luego hablar sobre esto de la embajadora de Estados Unidos y el gobierno de la República de Honduras, las diferencias que existen entre ellos, porque ¿y para qué esconder lo que es público? Dice el ingeniero Ramón Espinosa, es un riesgo para la estabilidad de un país si se gana con una ventaja pequeña, sobre todo en un país tan grande como Brasil, que tiene cerca de 215 millones de habitantes y cada uno de los candidatos con mayores posibilidades cuentan con más de 50 millones de votos. Una oposición con 50 millones de personas no es fácil de manejar. ¿Sí? ¿Algún comentario? Es un país, como dije anteriormente, que queda dividido, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque ningún país puede progresar en la desunión. Se necesita la armonía
de toda una población para un objetivo común que es el progreso, ¿no? Normalmente. Pero cuando en un mismo país la mitad está yendo para un lado y la otra mitad para otro lado, cualquier programa, cualquier proyecto se entraba, y no digamos en la forma como está quedando distribuido el poder en Brasil, porque el Congreso y el Senado pues va a estar en contra de él y va a tener que hacer gala, y supongo que esa es un poco la habilidad de él, y por suerte será él el que gane, digamos, si esa es la suerte, porque él sí es un hombre negociador. Entonces va a tener que desplegar un gran esfuerzo para negociar y armonizar a un país que queda totalmente fraccionado, ¿verdad? Y en muchos aspectos, hasta la aportación de armas, en enorme cantidad de aspectos. Yo agregaría, Raúl, si me permite, No. Lula en los 2 periodos que ganó en segunda vuelta. En primer lugar, no es nada, absolutamente nada nuevo para él. Fue antes de ganar, ganó en la 4ª postulación. Es decir, creo que se había lanzado en 3 ocasiones. En la 4ª ocasión ganó. La primera vez que ganó había intentado 3 veces. Es un hombre de lucha, lo han denigrado, han hecho barbaridades. Yo creo que hasta preso. Estuvo preso, fue perseguido durante la dictadura, etcétera. No sé, me parece que ese estirpe de líder político que se enfrenta a todo tipo de adversidad. Y está absolutamente preparado para ello. Sí. Sin duda. Bien, voy a ir a la pausa. Si me colocas ahí la toma que te pedí, ya hemos abordado, creo que profundamente con mis 3 invitados, este tema de Brasil, pero también es cierto lo que es el ingeniero Espinosa, 50 millones de oposición, comparto con Tito, va a estar dividida la sociedad brasileña, pero ojalá. Pero, sí, disculpe, Raúl, pero si ustedes se fijan, no sé si van a estar de acuerdo, esa es la tendencia en el mundo actual, la división de las sociedades. Miren Estados Unidos, miren Europa, miren Honduras, es decir, hay, y esto pues hay mucho... Pero en Europa es solo Italia y ahorita. España, por Hungría también. España también. Italia, España. Hungría. No, pero y creo que Polonia. España está muy fuerte. Por eso dije, no, hay una tendencia, o sea, no estoy diciendo que es absoluta, pero hay una tendencia en el mundo hacia la división y la polarización de la sociedad. O sea, eso no es de extrañar, hay estudios, hay análisis, he leído artículos sobre esto y yo creo que sí hay... el fin de la era liberal, ¿verdad? De democracias liberales. Correcto, eso está afectando muchísimo las expectativas de la ciudadanía, las redes sociales. Hay una serie de fenómenos que están golpeando mucho a la sociedad, especialmente en su convivencia y en su tolerancia de unos sobre otros. Bien, voy a hacer una pausa, poneme la toma que te pedí. Ahí está, Quique Reina, Eduardo Enrique, canciller de la República de Honduras. Lo vicecanciller cuando hoy uno de mis invitados, Milton Jiménez, era canciller de la República, y Laura Dogu, una mujer fuerte, de carácter fuerte, ya tuvo una experiencia en Nicaragua como embajadora, aquí que me confirmen. Estuvo en Irak también. Estuvo en Irak también, o sea, conoce, pesos pesados. Conoce cómo es la cosa. Creo que tuvo algunas pequeñas diferencias con Daniel Ortega también. Pequeñas. Sí. Entonces, y con los iraníes. Y con los iraníes, o sea que voy a la pausa y hablamos de qué pasa entre Honduras y los Estados Unidos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, aquí contando historias. ¿Cómo creen que están las relaciones diplomáticas Honduras-Estados Unidos después del intercambio de Twitter? Hubo 2 problemas. Primero, Quique Reina, canciller de Honduras, le dijo que no se metan en las decisiones que son estrictamente los hondureños. Pero también después de que... Bueno, vamos a empezar con eso. Venga. Raúl,
analizando palabra por palabra el tuit de la señora embajadora Dogu, sinceramente yo no encuentro, y se lo digo, si yo viera una intromisión de ella en los asuntos internos de Honduras, sin ningún problema lo diría. Yo no soy pues una persona, nunca lo he sido, gringuera, como se dice popularmente. Admiro los Estados Unidos, me gusta ir a Estados Unidos, disfruto, ¿verdad? ¿Se declara gringuero? No, no soy gringuero. Perdón. Me gusta ir a Estados Unidos, ¿verdad? Tengo amigos, en fin. Obviamente discrepo muchísimo con la política exterior de Estados Unidos, muchísimo. Reconozco también los abusos, los excesos de siglos en Honduras por parte de Estados Unidos. Y obviamente todos los hondureños bien nacidos, especialmente hoy 3 de octubre, día de nuestro máximo prócer Francisco Morazán, todos los hondureños bien nacidos aspiramos a tener un país digno, ¿verdad? Un país que sea respetado por todas las naciones del mundo. Dicho esto, he leído varias veces, porque bueno, he estado, como todos ustedes, siguen el acontecer nacional, pero para venir a este programa, leí palabra por palabra lo que dijo la embajadora. A diferencia de otros países, y todos los que estamos en este set somos personas que nos informamos y que viajamos también, vemos la conducta de embajadores norteamericanos en otros países. Y yo les voy a poner el caso donde yo estudié. Yo estudié en Chile, como ustedes bien saben. Nunca en mi vida vi en los medios de comunicación al embajador de Chile. Es más, tuve que preguntar quién era, porque nunca lo veía. Era una persona que no se hacía notar. Pero son diferencias de estilo. En Honduras sí se hacen notar, ahora con esto de las redes sociales, pues ellos comunican, digamos, pero lo hace el Anthony Blinken, el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, publica en sus redes sociales pues, que se reunió y que viajó y se reunió con tal o cual mandatario del planeta. Entonces, pues tomando, digamos, la línea del jefe de la señora embajadora, pues ella también, y la embajada, no es una cosa personal, es una cosa institucional de la embajada norteamericana, informar de reuniones, de encuentros, de actividades. También se publicó que la señora embajadora al día siguiente anduvo con funcionarios del gobierno en helicóptero evaluando los daños de las inundaciones para ver temas de cooperación, ¿verdad? O sea, ella informa. Es que no habían. ¿Eh? Los funcionarios no habían. Agrandame donde está con Narrala ahí, que quiero preguntar algo aquí. Entonces decir que se reúne con Salvador Narrala, que es designado presidencial, que dentro de la estructura de Honduras... Ahí, antes de esa reunión... Se reunió con Próspera y eso iba a decir. Pero después vamos con Próspera. Antes de esa reunión, Narrala había tenido un enfrentamiento también por redes sociales. Sí, con Mel. Con el asesor presidencial y expresidente del país, Mel Zelaya. Entonces viene después y ella lo recibe como vicepresidente. Después la señora rectificó y dijo que era designado. A raíz de eso permítame, pero interpretando... Bueno, él... ¿Cuál interpretando, Raúl? Usted ya va metiendo cizaña. La señora llama a Narrala después de que se pelea con Mel. Pero usted está metiendo cizaña. ¿Es mentira lo que estoy diciendo? No, está metiendo cizaña. ¿Pero es mentira? No. ¿Estoy mintiendo? No, yo no le he dicho que está mintiendo. No es cizaña, es una verdad. No, es cizaña, porque verdad. Hay una intención suya. Entonces, es cierto, o sea, no desde el día anterior. Narrala está confrontado con el gobierno casi desde el inicio. Es que lo siento con dudas. Hay que estar no estoy con dudas, sino que no tiene que ver el enfrentamiento de redes sociales entre que algunos dicen que es montaje o es un distractor. Unos dicen que es distractor, otros dicen que lo hacen a propósito de compadre hablado, Mel y Narrala. No sé. No es cierto. Bueno, el caso es que no tiene nada que ver la confrontación de Mel y Narrala en días anteriores con el tuit de la señora embajadora. Pero analicemos el tuit. Si quieren, pónganlo ahí, en lo que dice la señora embajadora. Fue un placer reunirme hoy con el vicepresidente o designado Salvador Narrala.
Hablamos sobre la importancia de la relación entre Estados Unidos y Honduras, incluido nuestro compromiso compartido con las normas democráticas, la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. ¿Qué de malo hablar? No es lo mismo que si hubiera dicho, me reuní con Edgardo Rodríguez, que está en la oposición al gobierno del Partido Libre. Es diferente, ¿verdad? Y hablamos con él y con el grupo del Frente Cívico por la Democracia, que hemos formado recientemente personas de distintos partidos, nos reunimos para ver cómo los apoyamos en la lucha por la democracia. Eso hubiera sido una intervención. Un punto, es el Frente Cívico donde está el general Isaías. Él es el coordinador. El vicecanciller del gobierno pasado. Qué Y barbaridad. Vázquez. ¿Quiere que le Pero mencione? Vamos al tema, solo que en eso no estoy de acuerdo. Sigue metiendo cizaña. Sigue- ¿Mentí? Hoy, Mentí. no, cizaña. Es que Digamos. no dije mentió. dije No, está es que lo metiendo está cizaña. caracterizando, Sí, tal vez. sí, no, pero de manera cizañuda, de manera No de cizañuda. frente. Porque del gobierno anterior, yo le puedo mencionar 5 nombres de distinguidas, Es que a usted sí le creo que aparezca ahí. distinguidas personalidades liberales que están en el Frente Cívico. pero porque es que como dijo que era del gobierno No, pero es que anterior, a él no le creo, a usted sí le creo que esté ahí. O sea, no lo considero él un señor al que no Una persona conozco honorable. personalmente, no estoy desmeritando eso. Ajá. Solo estoy diciendo que era vicecanciller del gobierno de Juan Orlando Hernández. Bueno, y pero ahora aparece como ya le está poniendo como un componente redentor. malicioso. No, estoy diciendo claro lo que pienso. Bueno. En usted sí creo porque Pero, usted no está de pero funcionario. no hay que sentir vergüenza No me da no, pero sus, no. de sus apoyos. Pero nadie ha dicho, nadie ha hablado del tema de vergüenza, sino que más bien la cizaña, ¿va? La cizaña. No creas, no estamos anoche no hubiera alterado hoy, vengo lo más tranquilo y lo más relajado posible. Entonces, volvamos al tuit, que este es lo más importante. Es que aquí ya es otro nivel. Claro, y además estos invitados de lujo, pues. No como aquel de anoche que me gritaba en el oído. ¿Y quién era el de anoche? Carlos Eduardo Reina, que ya no puede hablar, sino que te grita. O sea, esto no corresponde, ¿va? Entonces decía El que que... pierde la paciencia a veces, pero tiene buena argumentación. Pero no la utiliza. Es bueno para hablar. Carlos Eduardo Reina lo que hace es que te ataca en el nivel personal, ¿verdad? Entonces eso no No, pues corresponde. no nos vemos, entonces. Entonces digo que no veo la intromisión de él. Ahora, sí me preocupa que es... Bueno, y decía a alguien que, si en todo caso el gobierno de Honduras no le gusta que la embajadora emita comentarios de con quién se reunió con altos funcionarios de Próspera, tengo que ligarlo, Raúl, porque los inversionistas de Próspera, no voy a entrar al debate si es legal o no es legal, eso es otro tema. Ella se reunió ese mismo día con los inversionistas de Próspera. ¿De dónde son los inversionistas de Próspera? Son norteamericanos. Son norteamericanos. Por supuesto que ella se reúne con funcionarios hondureños, por supuesto que se reúne con ciudadanos norteamericanos que invierten en Honduras. ¿Qué de malo tiene eso? Yo le pregunto al pueblo hondureño. Pueden escribirle a Raúl, que yo sé que muchos televidentes le escriben a Raúl. Entonces, no veo nada malo en el tuit de ella. Ahora, si hubiera alguna incomodidad, ¿por qué no se lo dicen? No le mandan una nota o la llaman en privado o ellas hablan con ella. Mire, no queremos que la embajadora... No estaba cucando la embajadora al gobierno. Disculpe, le quiero preguntar. Ajá. No estaba cucando la embajadora al No. gobierno. Disculpe, la sede fue tema de campaña de la presidenta Xiomara Castro, que esas sedes no iban. Que eso era vender la patria, vender la tierra, Sí, eso es otro tema. vender el gobierno de Honduras. Entonces, de repente, ella pudo no publicar eso, pero lo publicó, y yo entiendo, y también estoy de acuerdo con la embajadora, que ella defienda a sus paisanos, a sus... Con ciudadanos norteamericanos por que eso están en ciudadanos Honduras. son Sí. los que están ahí. Sí. Que dice el doctor Fernando García que esos gringos tienen que salir de Roatán y de Islas de la Bahía Bueno. porque las sedes ¿Cuál es están el punto? abolidas. ¿Cuál es el punto? Que ella... Que ella no debe hablar, que no debe emitir esos tweets, que no debe decir nada. Porque es una cosa de su embajada. Y el embajador de Honduras cuando dice algo el embajador de Honduras en Washington. Ese es ¿Cuándo el dice algo? estilo del gobierno de Honduras allá. Ese es el estilo. Pero además, permítame, porque vamos más allá. O sea, vamos más allá. Veamos esto más en contexto. ¿Verdad? Veámoslo más allá. Ya es reiterativo, digamos, estos zipizapes en Twitter. Yo creo que no corresponde. Aquí hay, bueno, Milton fue canciller. No corresponde, a mí me parece, al nivel diplomático. Si hay alguna incomodidad, escuchen lo que voy a decir. Si hay alguna incomodidad, pues el gobierno de Honduras se reúne oficialmente, el canciller, que se reúna con la embajadora y le diga, mire, señor embajador, el gobierno de Honduras
considera que usted ya no debe de estar informando lo que usted hace. Eso es muy privado y quisiéramos pedirle, ¿verdad? Pero no ese dime que te diré o esa sobrereacción, que esta es la palabra que han utilizado varias personas que están en el mundo diplomático, digamos profesionales, profesores de Derecho Internacional hondureño. Hay una sobrereacción del gobierno de Honduras y eso de alguna medida genera un cierto ambiente entre el gobierno de Honduras y la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de Honduras actual, de Libre, quiere mantener esa situación de desaveniencia vía tweet con el gobierno de Estados Unidos? No lo sé, no lo sé. Pero si hay alguna incomodidad, deberían de abordarlo de manera privada, no estar de esta forma, no luce bien, diplomáticamente, y corríjanme si estoy equivocado, diplomáticamente eso no corresponde. O sea, si les incomodan esos tweets, que lo hablen con ella, pero no estar, porque no es el primero y no va a ser el último, ya es una serie de acciones que se vienen haciendo. Es decir, se está generando un ambiente ahí con ella, con la embajada norteamericana, de fricción, llamémoslo así, vía tweet, que no le abona a Honduras. A Honduras eso no le beneficia en nada. Y esa no es la forma, además, si ellos van a decir que, como decían algunos, defienden la soberanía, etc. Esa no es la manera. Hay que defenderla, por supuesto que hay que hacerlo, pero a mí me parece que no es la manera adecuada. Con Estados Unidos y con todos los países del mundo debemos tener relaciones de respeto, cordiales, y si hay algo que no nos guste, pues hay que abordarlo de la manera correcta. No estar ahí en tweets como lo hace la gente común y corriente, ¿verdad? Ventilando las cosas personales o las incomodidades, ventilándolas públicamente. Reitero, si al gobierno de Honduras, del Partido Libre, no le gusta que la embajadora emita esos comentarios de que se reunió con tal o cual o que recibió a empresarios norteamericanos en Honduras, pues que se lo digan y que le digan, mire, respetuosamente le pedimos, por favor, que ya deje de estar informando, ¿verdad? Pero no veo bien, no veo correcto. Además, esto se une a otras acciones, ¿verdad? No haber ido, por ejemplo, a la Cumbre de las Américas, haber ido a Naciones Unidas y denunciar un supuesto complot contra Honduras. Ya hay como una serie de antecedentes que van como generando un cierto ambiente enrarecido en las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, en donde Honduras, está por más decirlo, lleva todas las de perder, absolutamente, por cosas que no... Miren, si hubiera un fundamento, si la señora embajadora o cualquier embajador se inmiscuyera directamente en las decisiones y dijera, no me gusta el nombramiento del ministro de Salud o el ministro de Transporte o el ministro de Educación, esa es una intromisión y claramente aquí en este foro o en cualquier lado. O sea que para usted nunca ha hecho algo así. Pues esta embajadora y en el pasado reciente, no, si tenemos una historia. Búsquenme uno que les dije. Permítame, tenemos una historia de intervención abierta de Estados Unidos en Honduras, y no solamente intervención verbal, tuvimos intervenciones militares también en el siglo XX, ¿verdad? Pero eso es el pasado. En el presente no hemos tenido una intervención de ese tipo, ¿verdad? O en los últimos años, por lo menos. Bueno, yo creo que hay que ir al fondo del asunto y para mí se trata de lo siguiente. En Honduras hay una mala tradición de pedirle no solo al embajador de Estados Unidos de turno, sino a otros embajadores, opiniones sobre los asuntos internos. Cada vez que ha habido un problema acá, la gente corre a la embajada americana, sobre todo, a pedir opiniones, a pedir apoyo, a pedir prácticamente que se intervenga en los asuntos nacionales. En ese sentido, no culpabilizo yo a ningún país. Está en la historia de otros países muy claro de que eso no ocurre. No ocurre en varios países de América Latina. Ahí mismo en Costa Rica no ocurre. Eso solo denota una cosa que es más grave, ¿no? Y es que Honduras es un país profundamente dependiente de Estados Unidos.
Ya sabemos que tenemos esa cantidad de migrantes, que es la primera fuente de ingresos, que tenemos un problema de seguridad regional con lo del narcotráfico en común, que tenemos una base militar, que tenemos el 70% del comercio con Estados Unidos, que bueno, que tenemos toda una historia de relaciones importantes con Estados Unidos. Y eso es algo que para mí significa también de que se traduce en las relaciones con Estados Unidos. Honduras es quizás el país que depende más de Estados Unidos en América Latina. Bueno, entonces no hay que olvidar eso. Por otro lado, ahora tenemos un gobierno de izquierda, que como lo dijo ayer en el programa donde estuvo Edgardo, Gilberto Ríos, el llamado Grillo, amigo nuestro, nosotros somos antiimperialistas. Y es cierto, eso está en los estatutos del LIBRE, y eso marca en la política internacional una constante. Ahora, de ahí a que si habiendo habido una tradición, como yo dije, de que los mismos hondureños piden la intervención de otros países, siendo un país dependiente, y por otro lado hay un partido que se proclama antiimperialista, y eso va más que todo dirigido por la historia de Honduras contra Estados Unidos, habrá que ver hasta qué grado algunos de los responsables de la política exterior de Honduras se sienten agredidos en este momento. Porque hay para mí un lenguaje un poco ambiguo, y es que el gobierno comenzó con muy buenas relaciones con Estados Unidos. Comenzó recibiendo excepcionalmente a la vicepresidenta. Honduras fue en muchos discursos mencionado como el país con una relación privilegiada en una región donde todos los demás países tienen problemas con Estados Unidos, los del Triángulo Norte me refiero, y eso auguraba unas relaciones muy prometedoras. Y no solo estoy hablando de la ayuda internacional, porque eso es lo menos en el caso de Estados Unidos. Porque yo sé que en el gobierno puede haber inquietudes de que, bueno, ¿por qué si estamos haciendo todo por tener buenas relaciones? Y eso fue pactado el año pasado. LIBRE tuvo reuniones con la Embajada de Estados Unidos para asegurar que las elecciones fueran transparentes. Ahí hubo ciertos acuerdos. Supongo que mantener las relaciones con Taiwán es uno de los acuerdos, porque es algo que le importa mucho a Estados Unidos y al mundo occidental. Estamos en otro contexto mundial, geopolítico complicado, y el hecho que Honduras decidiera eso significa que estamos afiliados a Occidente, a Estados Unidos, no estamos afiliados a China, no estamos afiliados a nada que sea diferente de lo que hizo ya el gobierno de Mel Zelaya, porque el gobierno de Mel Zelaya, del que yo formé parte, y Milton era el canciller, trató de guardar equilibrio. Mientras había una progresión, como está ocurriendo ahora, de gobiernos de izquierda en la región, y ahora más todavía, pero es un poco diferente esta izquierda, Honduras hizo una política de apertura hacia América Latina como nunca. Aquí vinieron casi todos los presidentes de América Latina, y Milton fue uno de los artífices de esa política, y fue muy beneficiosa. Ya mencionamos lo de Brasil, pero hubo otros beneficios más. Y eso es muy importante para todos nosotros los latinoamericanos. Nosotros somos en realidad una gran patria subdividida, primero por las potencias europeas y después por las potencias del norte. Yo siempre he sido un latinoamericanista, soy a favor de la unidad de América Latina, es lo que nos da la fuerza y el respeto del resto del mundo. Pero somos parte del hemisferio occidental y tenemos que definirnos en eso, ¿no? Somos parte de nuestra amistad tradicional y conveniente con Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, lo que forma parte del hemisferio occidental. Dentro de eso puede haber discrepancias, y yo las comprendo, pero hay que saber sopesar y hay que tener buen cálculo.
porque si se propasan esas discrepancias, puede haber un enfriamiento y luego hasta una ruptura en las buenas relaciones. No digo una ruptura de relaciones diplomáticas como que se retiren los embajadores, pero lo que comenzó bien y con buenos augurios puede tornarse en una relación fría o mala. Y eso perjudica algo que sí le importa al gobierno, que son las inversiones. Porque no es importante tanto lo que Estados Unidos puede aportar como ayuda económica. Y yo sé que dentro del gobierno hay preocupación y hay mucho, y ayer lo escuché decir de los que estaban representando a Libre, no, es que nosotros debemos de tener una posición de dignidad para hacernos respetar y que cumplan con los compromisos, etcétera. Pero Estados Unidos no funciona así, no es fácil presionar a un país como Estados Unidos, están perdiendo un poco la dimensión, es decir, algunos, ¿verdad? Estados Unidos es un país muy fuerte, tiene preocupaciones más grandes, China, Rusia, esto. Fíjense que Estados Unidos en este gobierno se ha ocupado en casi nada de Venezuela. Y solo termino diciendo, yo creo que es bueno tener relaciones donde haya dignidad nacional, pero hay que acordarse que las buenas relaciones con Estados Unidos alivian a los migrantes que nos aportan. Exacto. Y a los inversionistas. Los inversionistas le prestan mucha atención a ese aspecto. Entonces, el que está diseñando la política exterior o la que está diseñando la política exterior, porque aquí es un equipo, este es un gobierno un poco colectivo, yo diría de que hay que apostarle siempre a las buenas relaciones con Estados Unidos, con Europa, consolidar buenos equipos, tener buenos embajadores, porque sí se puede tener buenas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con América Latina, ser un gobierno de izquierda y aprovechar lo mejor de cada cosa, como Mel Zelaya lo supo hacer en su periodo, con la ayuda de Milton. Yo me acuerdo que nos beneficiamos de todas las relaciones. Y también fuimos muy buenos apoyando a los demás países en lo que los demás países requieren de Honduras. Y creo que ese es el buen equilibrio que se debe de tener. Y por eso es que yo creo que es importante que analicemos este punto desde un punto de vista patriótico, porque las relaciones internacionales nos conciernen a todos. Ya claro. Es más, podemos tener diferencias en política doméstica, pero lo internacional sí que me parece que es algo de importancia nacional. ¿Le puedo hacer una pregunta? Solo permita que el abogado. Bueno, después le pregunto. Gracias, Raúl. Bueno, vamos a ver. A veces tendemos a abundar sobre la importancia de las relaciones entre Honduras y Estados Unidos. Yo creo que eso nadie lo duda, esto no es absolutamente nada nuevo, es histórico, las circunstancias pueden ir cambiando, pero la esencia es más o menos la misma. Y Honduras, sin duda alguna, necesita muchísimo de Estados Unidos. Arístides, Edgardo ha mencionado algunos aspectos, el tema migratorio. El tema migratorio es interesante porque son más de 1 millón de hondureños, pero no creamos nosotros y no crean nadie del público que esos hondureños, esos cientos, miles de hondureños allá, están, como decimos comúnmente, soplándosela, ¿no? Están trabajando y trabajando duro. La mayoría de ellos pagando impuestos, la mayoría de ellos contribuyendo al desarrollo económico y social de Estados Unidos, realizando actividades que muchos estadounidenses no realizan. Tenemos esa tendencia a ver a nuestros migrantes única y exclusivamente como una cifra, como las remesas, los 8,000 y pico millones de dólares que se supone que van a ingresar este año, producto de esas remesas a Honduras, ¿no? Este es un aspecto importante, por supuesto, el hecho de que ellos estén allá, que puedan realizar sus tareas, porque la sociedad hondureña es la que ha prácticamente generado, con todos estos montón de conflictos internos de diversa naturaleza, generado esas migraciones masivas que, por cierto, ha disminuido en los últimos meses, y hay cifras que lo demuestran así. Pero bien, ese es un aspecto, ¿no? El otro aspecto es el de seguridad nacional. Honduras, yo puedo, como un simple observador de la realidad nacional, asegurar que Honduras no representa en lo más mínimo un problema de seguridad para Estados Unidos de América. Los problemas que bien lo señaló Arístides son China, los problemas para Estados Unidos son Rusia. Es
la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Esos son los verdaderos problemas de Estados Unidos. No están enfrascados en tweets, en estar constantemente señalando el comportamiento del gobierno y pretendiendo signarlo, porque ese es el otro tema. Es decir, no nos podemos constreñir a ese tuit último en el que el canciller Reina reaccionó. Hay que ver lo que ocurrió anteriormente. Hay que ver lo que ocurrió cuando la famosa ley de seguridad y defensa. Hay que ver lo que ocurrió cuando algunas decisiones, que yo creo que no hay nadie en su sano juicio hoy en día en Honduras que no entienda la necesidad de resolver el problema energético en nuestro país. Permítame, voy a reforzar lo que dice el ex canciller Milton Jiménez, que por cierto le tocó a un embajador, aquel Charles Ford, que se disparaba con cada chisme que le daban. Y eso no es que me lo contaron. Yo estaba ahí presente y le daban un chisme y me ponía loco, ese embajador. Creo que esta señora tiene muchísima más experiencia que Charles Ford, que cuando salió de Wikileaks solo chismes mandaba de aquí. Le decían un chisme y lo mandaba. Poneme lo que está diciendo Milton, lo que hablamos de los Twitter anteriores. No, es cierto, eso yo lo viví con Charles Ford, no es que me lo contaron. Ponémelo, por favor. Embajadora, en nombre del pueblo hondureño, le exijo que rectifique posiciones, ya que la recibimos con especial respeto, pero cada día su pública intención de ingerir en temas de política interna y decisiones soberanas comprometen nuestras relaciones. No es de ahorita esto, pero poner lo que dijo la señora embajadora, por favor, porque aquí solo está... No, lo que en ese Twitter que te dije, ahí estaba también lo que ella había enviado sobre el tema energético. Búscalo, si me lo enviaste hace poco. Ahí está. La reforma, quítenlo de la entrevista. La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Ella está opinando de la reforma energética, que es una decisión soberana de Xiomara Castro, presidenta del país. Pero Honduras le había también pedido, Honduras también había venido el secretario del Tesoro. Yo no voy a alegar con usted, yo voy a leer y usted diga lo que usted opina. Disculpe, señor, pero esa señora ahí está diciendo que la reforma energética es crítica para el desarrollo económico. ¿Qué tiene que ver ella con la reforma energética? Estamos analizando la propuesta. No le pidió. Déjeme leer y de ahí diga lo que usted desee. La propuesta, analizando la propuesta energética, oiga bien, la está analizando ella. Y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora. Eso, entiendo yo, y que me corrija que hay un canciller y un ex embajador, eso lo pudo platicar en privado. Pienso yo no soy diplomático, ni mucho menos, pero eso lo pudo platicar en privado. Entonces, por eso le contesta el otro, el canciller de Honduras, señora embajadora, usted ha sido recibida aquí con los brazos abiertos, la queremos, pero la reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna de este pobre pero digno país, la que no contribuye a las buenas relaciones con ustedes con los Estados Unidos. No es primera vez que pelean. Jiménez Puerto. Gracias, Raúl. Es simple y sencillamente reafirmar lo que yo mencioné anteriormente y como en efecto lo menciona Raúl, con el embajador cuando me tocó a mí estar bajo la dirección del presidente Zelaya Rosales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dieron situaciones bastante difíciles. Incluso recuerdo que en aquel momento el embajador Ford salió en una entrevista en The Economist diciendo que en Honduras estábamos confiscando, estábamos expropiando propiedades estadounidenses, lo cual era completamente falso, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento las redes sociales no habían alcanzado los niveles que tiene ahora, que por cierto aprovecho para aclarar que mucha gente cree que las redes sociales están desplazando a los medios convencionales, tradicionales, lo cual no es cierto, ¿no? Es decir, eso es absolutamente falso y la realidad lo demuestra así. Sin embargo, tuvimos bastantes situaciones complicadas, difíciles, y lo único que le exigíamos al embajador Ford era que usara los mecanismos adecuados. No había necesidad de ir a los medios de comunicación. Estoy de acuerdo. No había necesidad 100%. de estar diciendo cosas que corresponden
a la Esa es la situación manera. interna del Raúl, país. escuche lo que está diciendo. Escuche lo que está diciendo el canciller. Eso de la política energética, ella lo pudo decir en privado. Lo pudo haber dicho en privado. ¿O no? Claro. Exactamente. Es más, agregando a eso, Raúl, yo no he escuchado dice la un otra tan parte solo usted. embajador, uno de la Unión Europea, de Sudamérica, de ningún país que tiene acreditado representación aquí en Se Honduras, refiere a eso. que se refieran a esos temas. Es decir, no quiere decir que no los conversen con el canciller de la República. No quiere decir que no los conversen con la presidenta Xiomara Castro. Pero lo que no es correcto y lo que nosotros no podemos y no debemos, como hondureños, no como gobierno, ninguno de los que estamos acá somos gobierno, pero lo que no podemos y no debemos considerar correcto y que los hondureños tenemos que acostumbrarnos de una vez por todas, tenemos que levantar un poco la cabeza. El tema de la dignidad la dignidad no es obstáculo para la amistad. Que yo sepa, yo tengo desavenencias con Aristides, que es un gran amigo mío, con Raúl, con el mismo Edgardo, pero eso no afecta, no tiene por qué afectar nuestra relación de amistad. Claro. Entonces, cuando nosotros queremos llevar las cosas a una situación mucho más grave, estamos como intentando meterle leña al fuego y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Es decir, Honduras está haciendo lo necesario. Hay todo un programa, por ejemplo, y he tenido la oportunidad de conversarlo con Marcio Sierra, que es quien dirige este programa de gestión por resultados, muy, pero muy bien diseñado, que ha tenido la oportunidad de ir a discutirlo. La presidenta Xiomara Castro ahora en Nueva York se reunió con los representantes de la cuenta del Millennium, buscando recuperar para Honduras algo tan importante como es la cuenta del Millennium y que se perdió después del golpe de Estado, de la dictadura de Micheletti y de los sucesivos gobiernos nacionalistas hasta el extremo de lo que ocurrió en las postrimerías del gobierno de Juan Orlando Hernández. Entonces, todos estos temas, el tema del TPS, entiendo yo que está debidamente planteado, debidamente justificado. El TPS lo eliminó el presidente Trump. El TPS lo detuvieron por una sentencia judicial. No fue por gestiones de ningún gobierno nacionalista, sino por una sentencia judicial. Y las razones por las cuales fundamentales la cuenta del Millennium no la otorgaron a Honduras y sí la otorgaron a El Salvador, teniendo un gobierno como el de Sánchez Serén, que era un gobierno marxista, porque el FMLN en El Salvador no ha renunciado al marxismo. Que yo sepa, Libre es un partido de izquierda, nadie lo duda, y así lo dicen sus estatutos, pero no dice ser marxista-leninista ni mucho menos. Entonces, ¿qué ocurrió allá en El Salvador? La cuenta del Millennium la aumentaron más bien en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque evalúan distintos elementos respecto a los derechos humanos. No veo yo, como lo dijo, yo en este sentido quiero ser suficientemente claro, porque me parece que se miente constantemente y que hay en algunos sectores de la sociedad hondureña han quedado visiones, y esto incluye también gente de izquierda, no solamente a los de la derecha, pero que tienen un montón de telarañas en la cabeza. Y lo dijo claramente la presidenta Xiomara Castro, en esta administración, en los meses que lleva, 1 centavo no se ha gastado en bombas lacrimógenas. Se están intentando, hay cosas en las cuales puede uno en lo personal estar o no de acuerdo, pero de que ha habido una discriminación histórica de distintos sectores de la sociedad hondureña, no solo la discriminación económica, también la discriminación de otra naturaleza, de índole sexual, la discriminación de género, etcétera. Se están haciendo esfuerzos con ese propósito. Justamente yo, la semana pasada tuve un Zoom con la nueva representante de America's Watch y de Human Rights Watch, del staff. Y uno de los puntos que teníamos la oportunidad de analizar y que apelan a mí, o me piden a mí mi criterio, porque consideran que soy lo suficientemente objetivo para poder ver las cosas y señalar lo que uno puede considerar bueno y lo que puede considerar malo o que no se está haciendo adecuadamente. Pero la conclusión es que esta administración está haciendo un gran esfuerzo en materia de derechos humanos. Sí. Y eso es muy positivo para la cuenta del Milenio. Pero también está haciendo esfuerzos en la lucha y el combate contra la corrupción. Nadie puede negar, la embajadora Doe o cualquier analista o cualquier embajador puede negar
que la intención de abrir esta junta nominadora para seleccionar los próximos candidatos que elegirá el Congreso de la República para presidir la Corte Suprema de Justicia, se ha hecho con toda la apertura y la transparencia del caso. Entonces, ¿por qué no recalcamos o no resaltamos las cosas positivas y nos enfrascamos estrictamente en lo negativo? Que es cierto, habrán mecanismos, pero esos mecanismos no le corresponden únicamente al canciller Reina, le corresponde al cuerpo diplomático acreditado en Honduras para comprender cuál es su labor. Yo no he escuchado a un embajador de Honduras en Washington diciendo no estamos de acuerdo con tal y tal y tal y tal y tal tema. Porque inmediatamente Estados Unidos lo expulsaría, ¿no? No permitiría una situación de esa naturaleza. Entonces, creo, ya desde mi perspectiva muy personal, creo, estamos bien claros que la economía nuestra es fundamental, la relación económica con Estados Unidos, que la relación financiera es fundamental con Estados Unidos, que tenemos más o menos 1,5 millones de migrantes entre Estados Unidos, España e Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos problemas hay que resolverlos. Y el último elemento, Raúl, es que no podemos olvidar la situación terrible que se ha heredado. Es que mucha gente no se quiere dar cuenta el hoyo profundo en el que hemos vivido, cómo se destruyó el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática de este país, y eso, por supuesto, tiene consecuencias que no es fácil de solucionar. Sí, poneme ahí ese tweet, el último que me pusiste antes del comunicado que voy a leer, por favor, de la embajadora, para recordar lo que ha pasado. El Congreso de Honduras está analizando un nuevo proyecto para cambiar el Consejo de Seguridad y Defensa, dijo esa vez la embajadora. Los cambios son significativos y merecen una cuidadosa revisión por parte de la sociedad hondureña. ¿Por qué impactaría a Honduras apresurar el proceso de aprobación? Dificulta debate del proyecto. Ella opina de lo que le da la gana, pero yo nunca he escuchado el canciller hondureño ni embajador que vaya a opinar, por ejemplo, de que Biden dice que... O de lo que pasó con Trump. De que fueron a meter, que quieren meter preso a Trump, nadie opina de Honduras. Pero ella ahí opina de lo que ella quiere. Entonces, los hondureños no. El canciller le contesta que es la posición de la presidenta Xiomara Castro y del gobierno de Honduras, porque Xiomara Castro representa al gobierno de la República de Honduras. Esos son los Twitter que ha puesto. Voy a hacer una pausa, pero antes, atención a los que van a ir al partido del Motagua y el Olimpia por la Conca Champions. Ay, Dios mío, yo creí que iba a dar una noticia seria. Es que es una noticia seria. Es que usted no le gusta el fútbol, ¿verdad? Usted es de los poquísimos hondureños que no le gusta el fútbol, igual que a Tito Mejía. El fútbol hondureño. No, a mí sí me Poneme gusta. que yo le voy a ayudar. El fútbol internacional. Yo le voy a Que no ayudar soy fanático, es otra Yo le voy a cosa. ayudar a mi Vaya, equipo. pero interrumpe un foro tan Poneme- interesante es que para voy a- hablar de un No, mire, fútbol. tenga cuidado con el fútbol. Por lo menos. Cuidadito. No, yo mire, como si no soy usted- político, no tengo ningún- bueno. no tengo- Tú, agrandalo. Comunicado exclusivo para los arrendatarios del palco. Imagínese. Por este medio. Imagínese por lo que por usted este rompe medio el les foro. por este medio les comunicamos que para el partido No, programado el día miércoles. Qué barbaridad. No, entienda que esto es a nosotros que nos gusta el deporte y es una cosa internacional. Fíjese, Yo lo comprendo. Edgardo, usted no le fíjese gusta que de el repente deporte. van a escuchar más eso que todo lo que hemos Sí, dicho. Sí, ahí estoy de acuerdo. Así que déjelo a, Bueno, si a me los permiten oyentes. que tengo que leer esto, por favor. Por este medio le comunicamos que para el partido programado el día miércoles 5 de octubre, este miércoles del 2022, entre los clubes Motagua y Olimpia, por el torneo Mío. de la CONCACAF League, la Asociación de Fútbol Club Motagua pondrá a la venta los boletos de palco en las oficinas del club o en la taquilla interna de la entrada del palco del Estadio Nacional por un valor de 1,000 empiras por cada boleto, que pueden ser pagados mediante transferencia bancaria a la cuenta de cheques de Banco Ficosa de la Asociación de Fútbol Club Motagua o pagados en efectivo en la taquilla del Estadio Nacional. La cuenta es 200-00-52-94-656. Cada boleto cuesta 1,000 empiras para los que quieran ir a palco al primer partido por el torneo de la Conca Champions, semifinales entre Olimpia y Motagua. En este partido, el Motagua es el home club, el equipo de casa, Olimpia visitante. La siguiente semana Olimpia será
el home club y el Motagua será el visitante. Ya saben, que quiere ir a Palco a pagar 1000 lempiras. Una pausa y continuamos desde la entrevista de Canal 11. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, voy a leer unos de derecha y otros de izquierda. Will Zelaya, ultraderecha. Para nada es parte de la nueva política del multilateralismo. No, es que iba a decir algo de Will. Hasta palabras difíciles pone aquí. El multilateralismo es esencial, lo que dijo Arístides, la muerte del capitalismo liberal, pasar de un mundo unipolar a un multipolar. Buena, Will. Y nosotros hasta Panamá quedaríamos bajo la influencia estadounidense. Bien. Aquí está don Jorge Vallecillo, licenciado. Dice: buenos días, Raúl. El señor Edgardo es un mal expositor. Recuérdele que el arte del buen hablar es saber escuchar. Pero este señor cada rato interrumpe. Cuando habla no dice nada, solo grita. Un pueblo sin dignidad es un país mediocre, dice el licenciado Vallecillo. Aquí está... ¿Quién me dijiste, Milton? Melvin. El periodista Melvin. Eso puede interpretarse como un espaldarazo a las sedes, desafiando la política del Estado de Honduras respecto a su soberanía. Henry Ford inclusive tenía un espacio en la tribuna donde publicaba sus artículos con tendencia antigubernamental. Y el gran Gilberto Ríos dice: buen día, Raúl, esta embajadora es mucho más peligrosa. Es un halcón al nivel de Negroponte. Pídale por favor al aire que le pague a los trabajadores de la construcción de la embajada. Les cambiaron el contrato arbitrariamente. Saludos a sus distinguidos invitados, dice don Gilberto Ríos. Y Gilberto se pone como palomita y aquel es el halcón. Bien, don Edgardo, usted tiene la palabra, don Edgardo. Bueno, hay muchos temas que Honduras tiene en agenda con Estados Unidos. Y no vamos a hablar del pasado porque pues, no resolvemos nada. Como referencia histórica está bien para escribir la historia y para orientar el presente y el futuro, pero estar insistente, hay una fijación estar hablando del pasado, y lo entendemos perfectamente, pero nos interesa el presente y el futuro. Hay también un doble discurso. No, pero antes explíqueme algo. No, Ponerme algo de Morador. Este es anuncio suyo. Vaya. Como es suyo, sí, ¿verdad? Hoy sí. Este sí vale la pena. ¿Se fijan cómo es la gente? Este sí. Ponerme el anuncio que me está pidiendo Edgardo. No, yo no se lo pedí. Así es usted lo va a poder. Yo lo voy a poner Le agradezco. Con gusto, Ahí pero está. usted lo pide. Ahí está. El 3 de octubre celebramos al héroe centroamericano Francisco Morazán y el Día del Soldado Hondureño. El Frente Cívico por la Democracia, organización no partidista, lucha por los ideales de la libertad, democracia que promulga Morazán. Honduras dice no a la constituyente. ¿Usted es el de eso? ¿Sí? Mira qué. Lo suscribe. Ve, aquí, ve, y entonces. ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? No, Lo suscribe sin vergüenza. explique ahí. Hemos conformado, Sin hoy estamos cumpliendo un mes, el 3 de septiembre, hubo una asamblea, más o menos unas 100 personas, habían nacionalistas, liberales, sí, pinuistas, lo hicimos en un hotel capitalino. Yo vi menos, pero bueno. Puedo enseñar las fotos después. Bueno, gente de distintos partidos, por eso dice que es una organización no partidista, el Frente Cívico por la Democracia. Somos hondureños preocupados porque el Partido Libre tiene en sus estatutos, en su plan de gobierno, la constituyente. Por eso, así de sencillo. Diga lo que diga Mel, miente. Cuando dice que no hay condiciones, claro, no hay condiciones hasta que nombren la Corte a la medida del Partido Libre, ¿verdad? No nos equivoquemos. Es cierto, como dice el ex canciller, que están tratando de cuidar las formas, pero el fondo es el mismo. Vamos hacia una corte, o van a hacer todo lo que puedan hacer para tener una corte controlada por el Partido Libre. Entonces, ahí van a empezar las condiciones a cambiar, las condiciones de las que habla Mel, que en este momento no tienen.
ahí van a cambiar. Nosotros estamos preocupados, está la mitad, si quieren, lo que decía Arístides, la división de las sociedades, la mitad estamos preocupados por lo que la otra mitad, llamémoslo así, quiere hacer en el país. Una Asamblea Nacional Constituyente, cambiar todo el estamento legal e institucional que tiene Honduras para acomodarlo, lógicamente, a la visión de una parte de la sociedad hondureña. Estamos preocupados por eso, sabemos perfectamente, tenemos información, declaraciones, uno pues hace análisis de que no van a cesar en ese intento de constituyente a la medida del Partido Libre y de su visión político-ideológica del mundo. En ese sentido, hemos formado esta organización ciudadana, pacífica, no partidista, para manifestarles que no estamos de acuerdo con esa intención, mientras prevalezcan en Honduras las condiciones de confrontación, división, odio político, no hay condiciones para una Asamblea Nacional Constituyente y menos de carácter originario. Hemos tomado esta decisión, hay otros grupos con los cuales estamos dialogando, grupos ciudadanos, grupos sociales, con los cuales poco a poco vamos a ir conformando una gran fuerza cívica, social, pacífica, para oponernos a esa Asamblea Nacional Constituyente que, repito, está en los estatutos del Partido Libre y está en el plan de gobierno del Partido Libre. Lo que diga el expresidente Zelaya, hoy asesor, y que la gente en la calle dice que está usurpando las funciones de la señora presidenta, lo que él diga de que no hay condiciones se refiere en este momento. Una vez electa la Corte, y si logran como sabemos que lo están intentando hacer, una Corte que esté totalmente controlada por el Partido Libre, ahí las condiciones van a cambiar y el otro año va a ser un año decisivo para este tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Van a tener que hacerlo el otro año o intentar hacerlo. Por el plebiscito, la vía del plebiscito, muy difícil porque tienen que ir al Congreso y ahí no tienen los votos suficientes, empezando por los 43 votos o 42 votos del Partido Nacional. Probablemente una parte del Partido Liberal tampoco esté de acuerdo, quizás unos cuantos votos del Partido Salvador de Honduras. Entonces nos preocupa cuál sería la ruta. Están queriendo pues acomodar algunas leyes como estas leyes de mesas o participación ciudadana que ya lo hicieron por la ruta ilegal, totalmente ilegal, con una consulta ilegal, con instituciones que no estaban habilitadas para hacer ningún tipo de consultas en el año 2009. Nos preocupa muchísimo a una parte de la sociedad hondureña que se quiera nuevamente por la vía legal, los comandos insurreccionales, la presión que hay externa, y en este caso ya sí cambiamos el polo, del polo norte al polo sur, Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿verdad? Ahí sí no hay problema con la soberanía porque se trata de países con ideologías afines, ¿verdad? Entonces, por eso ha surgido este Frente Cívico por la Democracia. Nos vamos, ¿cuál es el futuro de la relación Honduras-Estados Unidos? Con la embajadora Laura Dogu, a quien guardamos su respeto, es bienvenida como representante de Estados Unidos ante el pueblo y gobierno de Honduras. Las relaciones entre los países deben ser relaciones de Estado, no relaciones de gobierno, relaciones de respeto, relaciones de cordialidad, especialmente con un país como Estados Unidos que nos unen tantos aspectos fundamentales. Creo que hay que bajarle a esa confrontación vía Twitter. Si hay algunos aspectos que no han gustado en el pasado, pues hay que dialogarlos, pedirle a la señora embajadora de la manera más cordial. No es la forma, yo insisto, no es la manera, pero esto está unido a ciertas inclinaciones, ciertas tendencias. No podemos ocultar que dentro del Partido Libre hay fuerzas que quieren llevar a Honduras a romper sus relaciones con Taiwán. No estoy diciendo que todos, pero hay un sector ahí radical de Libre que quisiera irse por esa línea. En fin, hay una serie de cosas que nos indican que las relaciones con Estados Unidos se intentan manejar bien, pero no siempre resulta. Hay que saber equilibrar esto, pero no sé si esa es la intención en el fondo del grupo más radical del Partido Libre que está en el poder. No sé realmente cuál es la intención con respecto a Estados Unidos, con respecto a Venezuela y a otros países de América Latina con esa tendencia del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias a don Edgardo Rodríguez por su participación esta mañana. Arístides, su comentario final. Bueno, yo creo que
venimos de un gobierno totalmente abyecto que no tuvo ninguna dignidad frente a ningún país del mundo. Un gobierno donde como el presidente estaba cuestionado y se sabía culpable de problemas, hacía pactos entregándolas, quiso hacer cosas que le garantizaran a él amistades que luego lo protegerían, como por ejemplo cuando fue a abrir las relaciones con Jerusalén con Israel para trasladar la sede. No lo hizo producto de un análisis, lo hizo como para quedar bien con Netanyahu. Se asoció a Bolsonaro, se asoció a Trump. Entonces el trabajo de recuperar la dignidad, que yo lo aplaudo porque yo soy un latinoamericanista, yo creo que América Latina debe tener siempre la frente en alto. Así fueron los próceres nuestros, así nació la independencia de estos países y así debemos de continuar. La tarea de dignificar al país es muy importante, pero la dignificación no se hace sobre bases endebles, se tiene que hacer sobre bases sólidas, sobre mejorar la economía, sobre una gradualidad. No hay que provocar rupturas, hay que buscar los equilibrios con América Latina, Estados Unidos, que es un gran aliado, es un país amigo, y buscar la mejor forma de mantener las relaciones con todo el contexto que nos interesa, que es Europa, Japón, Taiwán, Estados Unidos, América Latina. Si es posible abrir relaciones que pueden ser fructíferas con África. Tenemos una buena relación comercial con China continental, ¿verdad? Hay que mantenerla. Y ese es el arte de la diplomacia, es decir, si ya logramos tener en el inicio de este gobierno, y con esto termino, un comienzo bueno en las relaciones con Estados Unidos, hay que mantener eso y mejorar las otras relaciones. Una cosa no impide lo otro. Y está bien ir metiendo poco a poco la idea de la dignidad, porque eso es importante de aquí a futuro, pero debe ser con gradualidad y con prudencia. ¿Es canciller, abogado Jiménez Puerto? Yo no creo que la situación entre Honduras y Estados Unidos sea tan grave como se está pretendiendo plantear. Honduras tiene una posición que es fundamental en la región y el tema migratorio, por supuesto, es esencial ahora mismo en la política interna en los Estados Unidos de América, y Honduras juega un papel esencial también, fundamental en ese aspecto, ¿no? Es decir, hay también intereses en común. Honduras en el pasado no supo utilizar ciertas ventajas comparativas y lamentablemente el territorio nacional se entregó de forma incondicional. No estoy de acuerdo, por supuesto, con que se entregue el territorio nacional, pero que en ese proceso de negociación haya un respeto también a la soberanía nuestra, un respeto a la decisión que masivamente tomó el pueblo hondureño en noviembre del año pasado. Y mencionar solo un elemento adicional. Miren, Estados Unidos se maneja por intereses. Ahora mismo ha abierto de nuevo relaciones con el régimen de Maduro, que es uno de los que más ha criticado. Sí. Acaban de liberar ayer o antier, creo, a los sobrinos de la primera dama, de la esposa del presidente Maduro. Estados Unidos los liberó. Ya autorizó a la Chevron a iniciar exploraciones de nuevo y relaciones en combustible con Venezuela. Pero aquí hay unos más papistas que el Papa. Aquí hay más papistas que el Papa. Las relaciones con Cuba, ya Biden ya la flexibilizó de nuevo, contrario a las medidas que había tomado Trump. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa tendencia a enervarnos terriblemente cuando nosotros podemos perfectamente bien buscar esos mecanismos? Hay otra cosa. Sí. Mira, ahorita que ganó en Italia Meloni, que es posfascista o neofascista, es totalmente antieuropeísta, pero ya moderó el discurso porque hay 200.000 millones pendientes que se los tiene que entregar la Unión Europea a Italia. Entonces ya no está hablando contra Europa. Entonces esos discursos soberanistas a veces hay que mediatizarlos. Y solo concluir, mire, para los que crean, los que estamos aquí conocemos muy bien al canciller Enrique Reina. Para los que crean que son improvisados, están equivocados.
Enrique Reina conoce su Es un trabajo. gran diplomático. Tiene años de estar, él conoce perfectamente bien lo que está haciendo y está siguiendo Nada más es una política de gobierno. las además. instrucciones de la Correcto. presidenta, Ahí que es está. la que dirige la política La política exterior. exterior. Así como vos seguías las de Mel. Es como yo seguía las de Mel, exactamente. Claro, y me lee el Con presidente. algunos matices, ¿verdad? Le Claro. metías un poquito de... No, también no, suavizaban no, no, las no. cosas. No, y que me es difícil. Yo recuerdo las situaciones que vivía el canciller Jiménez Puerto. Sí, hombre. Así es que bueno. Tengan una buena semana. En un momento mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día están con nosotros. Que estén bien. ¿Cuándo es lo que es lo del frente? No, es una organización permanente, o sea, no tenemos ninguna actividad así. Vamos no- a estar haciendo... Si no hay constituyentes, se disuelven. Así es. Así es. Nuestro objetivo Digo que es sí, llegar a las próximas elecciones. Sin constituyente. No, llegar a las próximas, que hayan elecciones elecciones. 2025, que el pueblo ¿Es decida. cierto que está armando un partido usted? No, jamás. ¿Por qué? Porque no hay espacio ya en el espectro No hay político condiciones. nacional, no hay Yo creo que sí espacio. va a haber. No hay, Condiciones, no. No hay condiciones. Podemos hacer un programa Que- sobre eso, hagamos un programa. Un programa. O sea que está como Mel, porque dice, como Mel dice, no hay condiciones para la constituyente, pero en el fondo quiere. Y entonces ahorita le dijiste, vos estás formando un nuevo partido. No hay condiciones. Dije, entonces, sí No, quiere, güey. pero Yo no dije que no, entonces ya va a haber un No. comité en el Partido Nacional que diga, vamos a armar un comité contra Edgardo si hace un nuevo partido. jamás. Por favor, rotulen que yo no he dicho que cero. No hay nuevos condiciones. dice. Cero partidos. No, que el Está como espectro Mel. político Está como de Mel. Honduras Está como ya Mel. está Que en el fondo totalmente quiere lleno. hacer un partido. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por el centro. No hay ya espacio político para más partidos. Es más, Edgardo, esos partidos chiquitos deben de fusionarse, ya sea a los tres Edgardo, partidos pero sos importantes el que hay. único que ha sobrevivido del Partido Nacional en la televisión. Ya no veo a ninguno, solo a No, vos. aclaro, no, es que él no es, No me invita en mi condición de es correcto. Lo invitó como analista. militante del Partido Nacional. No me invita. No, en esa no, condición. es No, cierto. pero los demás no Es van. cierto, no, los Entonces bien nacional- puede fundar un partido Los nuevo. No me nacionalistas, interesa. los nacionalistas se esconden. Se El Partido esconden. Nacional va a ¿Pero ganar. dónde se esconde? ¿Dónde Yo se creo en esconde? Nicaragua. El Partido En Nacional va a Nicaragua ganar. hay 40. Hay 40. Hay 40. Hay 40. El Tito, grupo de los el 40 se trasladó para... Sí, compraron una isla, dice. Para tu desagrado, el Partido Nacional va a ganar las próximas elecciones. Vaya. Va. Ve, Para tu eso, desagrado. eso será tema de otro De programa. otro otro foro. debate. Que tengan buena semana. Buenos días. Hasta luego.